quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La Guerra de Malvinas es quizás uno de los temas más apasionantes para cualquier argentino de bien y no nos faltan razones. No solo es una cicatriz que todavía sangra en nuestra memoria patria, sino también uno de los conflictos más particulares de la Guerra Fría. Un enfrentamiento armado entre dos estados-nación, ambos aliados del bloque occidental, que se batieron a duelo en una guerra cuyo desenlace ya todos conocemos. Pero con el fin de la guerra no llegó la paz. Empezó otro conflicto casi igual de sangriento que las batallas de Pradera del Ganso o Puerto Argentino. Con el último disparo en las islas, arrancó la guerra por la memoria de aquellos que dieron su vida por una causa mucho más grande que ellos mismos, más grandes que vos y más grande que yo. Y si bien esto no se trata de calendarios, cada 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, vuelve a prenderse un debate que ya me tiene los huevos bastante al plato, pero que sentí me correspondía abordar. Los veteranos de Malvinas fueron pobres pibes víctimas de una dictadura o bravos héroes patrios que combatieron por la soberanía de nuestras islas. En este video vamos a hablar del llamado proceso de desmalvinización, un momento extraño y particularmente oscuro que marcó los últimos días de la dictadura y el regreso de la democracia en la Argentina. Un proceso en parte intencionado y en parte espontáneo que consistió en una especie de borrón y cuenta nueva con la finalidad de tapar el sol con las manos, de suprimir a Malvinas del discurso público, corromper la causa en la conciencia colectiva y atacar el sentir patriota en la identidad nacional. Primero quiero dejar clara mi posición, y es que desde mi criterio lo que convierte en héroes a los combatientes es el simple hecho de haberse ofrecido en cuerpo y alma a la causa de la patria y soberanía argentina en la lucha contra la ocupación británica. Sin embargo, tampoco quiero obviar la realidad, y es que una enorme proporción de quienes lucharon por nuestras islas fueron víctimas de una dirigencia que no solamente era negligente en lo político, social y económico, sino también en lo militar. Víctimas de un sinfín de decisiones tácticas y estratégicas que, siendo generosos, solo podemos describir como pelotudas. Decisiones que le costaron la guerra a la Argentina y la vida a cientos de compatriotas, pero voy a abordar más a fondo estas en otro video. Habiendo aclarado esto, podemos pasar al núcleo del asunto. ¿Qué fue formalmente el proceso de desmalvinización? Antes hay que entender qué pasó en la Argentina después de la guerra. El fin del presunto proceso de reorganización nacional. Desde 1976, el país estaba siendo gobernado por la dictadura militar más violenta de su historia. Un proceso que, dependiendo a quien le preguntes, le costó la vida a cuando menos 8.000 personas. Y sí, en otro momento vamos a hablar sobre los 30.000. Entre estas personas había civiles inocentes, guerrilleros subversivos, políticos, policías y militares. Fue una etapa de violencia institucional y política sin precedentes que, si bien tiene sus orígenes antes de que la Junta asumiera el poder, se agravó brutalmente con el terrorismo de Estado ejercido por los militares, amparados en la excusa de una guerra contra elementos subversivos. La Guerra de Malvinas fue el clavo final en el ataúd de un gobierno no democrático que había fracasado rotundamente en solucionar los problemas del pueblo argentino. El país atravesaba una crisis económica y social profunda con una represión feroz a la libertad de prensa y a las libertades individuales. Podemos decir entonces que el proceso de desmalvinización fue iniciado por la misma junta que empezó la guerra. La derrota en Malvinas fue vivida como un rotundo shock, ya que hasta el último día los medios controlados por la dictadura decían que estábamos ganando. Para evitar que mucha información se hiciera pública, la gran mayoría de los combatientes al llegar al continente fueron aislados en cuarteles y la poca comunicación sobre lo que sucedió en las islas era llevada a cabo por oficiales bastante selectos. El gobierno hablaba poco o nada del tema. Con la vuelta de la democracia y el inicio de los juicios de las juntas, el miedo a un nuevo golpe de Estado seguía latente. El fin de la dictadura estuvo lejos de traer estabilidad, ya que los años posteriores estuvieron marcados por una fuerte fragilidad política e institucional y una crisis que no dio tregua a absolutamente nadie. En este contexto hostil, la joven democracia optó por demonizar al gobierno militar todo lo posible. ¿Y cuál había sido su última gran causa? La Guerra de Malvinas. Como dijo el politólogo francés Alain Rouquy, o como se diga en francés, en una entrevista con la revista Humor en 1983, quienes no quieran que las Fuerzas Armadas vuelvan al poder tienen que dedicarse a desmalvinizar la vida argentina. Eso es muy importante, desmalvinizar. Porque para los militares las Malvinas serán siempre la oportunidad de recordar su existencia, su función y un día de rehabilitarse. Intentarán hacer olvidar la guerra sucia contra la subversión y harán saber que ellos tuvieron una función evidente y manifiesta, que es la defensa de la soberanía nacional. Por eso, toda la diplomacia argentina está hoy dedicada a revalorizar las Malvinas. Por supuesto que es una reivindicación histórica respetable, pero no es solamente eso, y malvinizar la política argentina agregará otra bomba de tiempo en la Casa Rosada.
Ruquet señalará que, bajo la crisis económica y social que estaba viviendo el país, llevar al centro de la vida política argentina la reconquista de un archipiélago desértico desviaría la política de los senderos que debería tomar. Si me preguntan a mí, por lo menos a priori, la desmalvinización tiene sentido en un contexto donde necesitas demonizar la percepción pública de un gobierno militar al que querés mantener bien lejos porque todavía te respira en la nuca con la amenaza de un nuevo golpe de Estado. Sin embargo, el proceso no se usó solo para corroer la imagen de la dictadura, también sirvió para destruir la memoria y el reconocimiento de quienes combatieron en la guerra. Así también, la desmalvinización buscó atacar el orgullo nacional, viendo al patriotismo como una amenaza para la joven democracia. Ya no se hablaba de soberanía nacional, y mucho menos de Malvinas. Era una mala palabra. Pero para los casi 15.000 argentinos que habían entregado su vida a la causa, Malvinas no era un tabú. Era uno de los momentos más intensos y definitorios de sus vidas. Esta negación de la causa vino acompañada de una negación a los propios combatientes, y eso tuvo consecuencias fatales. Los soldados volvieron al continente a escondidas, de noche, sin homenaje ni gratitud. Su sacrificio no fue reconocido ni recompensado y su sufrimiento fue ignorado. Muchos veteranos padecieron, y aún padecen, secuelas psicológicas severas que nunca fueron tratadas. A eso se sumó una profunda crisis económica que les impidió reinsertarse en el mercado laboral, algo solo agravado por el estigma que sufrieron muchos de los que lucharon en las islas. Durante los 7 años posteriores al conflicto, la gran mayoría de los veteranos fueron abandonados a su suerte, sin contención política, social ni económica. Producto de esto, se estima que unos 450 hombres se quitaron la vida. Es decir, murieron más por suicidio que en combate. Y lo más doloroso es que esa cifra proviene de organizaciones independientes, muchas de ellas conformadas por los propios veteranos, ya que el Estado ni siquiera se tomó el trabajo de contarlos debidamente. Recién en 1990, con la Ley 23.848, se los comenzó a compensar con una pensión vitalicia no contributiva, y recién en la década del 2000 se sumaron otros beneficios como cobertura médica bajo PAMI, extensiones impositivas, subsidios y distintos reconocimientos provinciales. En el campo mediático hubo un impulso enorme en retratar la Guerra de Malvinas como una aventura militar sin sentido, descontextualizándola históricamente como un reclamo histórico de soberanía e integridad nacional. Luego, en el campo cultural, proliferaron los trabajos que pretendían retratar la totalidad del contingente argentino como un montón de niños asustados. Películas como Los chicos de la guerra e Iluminados por el fuego reforzaron un imaginario de derrota y humillación en lugar de destacar el esfuerzo colectivo, actos de heroísmo o el significado anticolonial de la causa Malvinas. Este video no busca restar responsabilidad a los abusos y negligencias cometidas por la Junta Militar durante la guerra. Una guerra que se perdió en gran parte por la falta de planificación o más aún por la total ausencia de ella. Se cometieron innumerables errores que le costaron la vida a cientos de compatriotas, y si hay algo tan imperdonable como la desmalvinización es la negligencia absoluta de los altos mandos militares. Para ilustrarlo con un ejemplo, durante una de las primeras batallas terrestres de Malvinas, la batalla de Pradera del Ganso, el contingente argentino que enfrentó a los ingleses estaba compuesto por varias unidades, pero principalmente por conscriptos de entre 18 y 20 años, del Regimiento de Infantería 12 de Corrientes, donde había soldados del norte del país. Es decir, la primera gran batalla se libró principalmente con colimbas provenientes de las regiones tropicales y cálidas, luchando en una isla remota al sur donde la temperatura máxima no superaba los 5 grados y la mínima llegaba a los 2 bajo cero, con una sensación térmica mucho más baja debido al viento constante y la humedad. Y ya que mencionamos lo frías que son las islas, busquen fotos de la guerra y cuenten cuántos soldados argentinos están usando guantes. Pero no dejes que esto te engañe. Los soldados argentinos se calentaban las manos metiéndolas en sus enormes pelotas. Como señalaría el teniente británico Clive Livingstone, tantas mentiras que se nos dijeron acerca de que no querían pelear y están peleando como leones. Más allá de las falencias logísticas, tácticas y estratégicas, también recordemos que nos encontrábamos frente a un enemigo que nos excedía en capacidades tecnológicas. Los británicos contaban con avanzados equipos de guerra electrónica, reconocimiento por imágenes satelitales, superioridad aérea gracias al uso de portaaviones, superioridad naval gracias al uso de submarinos y otro largo etcétera de ventajas que eran totalmente previsibles. No era secreto que Inglaterra poseía estas capacidades, tampoco desconocíamos de nuestras limitaciones técnicas. El mito del pibe de Malvinas es en buena parte alimentado por la incompetencia de la dirigencia militar argentina y es fuertemente amplificado por una serie de movimientos políticos que en su afán de difamar a los gobiernos militares han perjudicado a los combatientes que ninguna culpa tienen. Como argentinos, tenemos una deuda enorme con los veteranos quienes dieron su vida, su salud, su sanidad mental por la soberanía nacional. Es nuestra responsabilidad que este sacrificio no sea olvidado ni mucho menos difamado. No son niños, no son pobres pibes, son héroes y corresponde retratarlos como tal.
Y por si no quedó claro, las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video.